Thaddeus Blackwell llegó temprano a casa de su viaje de negocios, esperando silencio en su ático de Boston. En cambio, oyó gritos desde arriba. Subió las escaleras de mármol y se quedó paralizado ante lo que vio a través de la puerta del dormitorio de su hija. Celeste, su ama de llaves de confianza, sujetaba firmemente las muñecas de Rowan, de 16 años. Su hija forcejeaba, con lágrimas corriendo por su rostro mientras intentaba liberarse. «Para. Suéltame». Rowan gritó desesperado. La voz de Celeste era severa, casi enojada. «No te dejaré hacer esto nunca más». Cualquier padre entraría corriendo. Cualquier padre despediría a la ayuda inmediatamente. Cualquier padre llamaría a la policía. Pero lo que este millonario hizo a continuación dejó a Celeste completamente conmocionada. Se dio la vuelta y se marchó como si nada hubiera pasado. La mañana había comenzado como cualquier otro martes en el ático de Blackwell. Thaddeus estaba sentado en su escritorio de caoba, con los dedos bailando sobre el teclado de su portátil mientras los precios de las acciones parpadeaban en 3 monitores a su alrededor. A los 46 años, había convertido Blackwell Technologies, desde una startup en un sótano, en un imperio de la lista Fortune 500, pero el éxito había tenido un precio que atormentaba cada rincón de su estéril hogar. El ático se extendía por las 2 últimas plantas de un histórico edificio de la bahía trasera, con ventanales que ofrecían impresionantes vistas del puerto de Boston. Sin embargo, a pesar de todo su lujo, el espacio parecía vacío, como la pieza de un museo de una vida que había dejado de existir hacía 16 años. Celeste Maro se movía por la cocina con poca práctica, con sus curtidas manos preparando el desayuno para una familia que apenas se hablaba. A los 42 años, había trabajado para los Blackwell durante 8 años, observando el lento deterioro de lo que debería haber sido un hogar lleno de amor. Su acento franco-canadiense teñía sus palabras mientras tarareaba suavemente, la única calidez que parecía penetrar las frías superficies de mármol y acero. Había aceptado este trabajo no por el generoso salario que Thaddeus le ofrecía, sino por razones que guardaba en su corazón, al igual que él guardaba su dolor en la caja fuerte de su oficina junto con las pertenencias de su difunta esposa. Rowan emergió de su dormitorio como un fantasma que rondaba su propia casa. A los 16 años, poseía la belleza etérea de su madre, con su cabello color rosa en cascada y sus ojos del color de los profundos charcos del bosque. Pero donde viven irradiaba vida y risa, Rowan se movía por el mundo como si ya estuviera desapareciendo. Vestía mangas largas incluso en verano, cruzaba los brazos a la defensiva y hablaba en susurros que parecían desvanecerse antes de que alguien los oyera. Su padre apenas levantó la vista cuando ella entró en la cocina, su atención consumida por informes trimestrales que no significaban nada, comparados con la hija que estaba perdiendo. Un día a la vez en silencio. «Buenos días, Seré», dijo Celeste en voz baja, colocando un plato de fresas frescas con crema delante de Rowan. La niña esbozó una leve sonrisa, la primera expresión genuina que se dibujaba en su rostro en días. Con Celeste, Rowan casi recordaba lo que se sentía al ser vista, al ser importante para alguien en ese vasto y resonante hogar. Pero ni siquiera ese pequeño consuelo pudo disipar la oscuridad que se había arraigado en su pecho, haciéndose más fuerte con cada año que pasaba de la indiferencia de su padre. Thaddeus finalmente levantó la vista de sus pantallas. Sus ojos gris acero se posaron en su hija durante exactamente 3 segundos antes de volver a su trabajo. Esas breves miradas eran siempre las mismas, llenas de un dolor tan crudo e inmediato que Rowan había aprendido a apartar la mirada primero. Se vio reflejada en su angustia y supo con la cruel certeza de una niña que ha vivido demasiado tiempo con la culpa de la edad adulta que su mera existencia le recordaba todo lo que había perdido. La madre que murió al traerla a este mundo. El amor que fue enterrado con el cuerpo de Viven. La familia que terminó antes de comenzar. El viaje de negocios a Chicago fue un bienvenido escape de la atmósfera sofocante de su hogar. Durante 3 días, Thaddeus se había entregado por completo a negociaciones de fusiones,
reuniones de la junta directiva y cenas con clientes. Cualquier cosa para evitar los espacios vacíos donde debería haber habido conversación. Su asistente le había reservado un vuelo nocturno, pero la cancelación de una reunión le había dado tiempo libre en la tarde, permitiéndole tomar un vuelo más temprano a casa. Se decía a sí mismo que era eficiencia, pero en el fondo, una parte de él que intentaba ignorar se preguntaba si Rouen realmente se alegraría de verlo regresar temprano. El ático estaba más silencioso de lo habitual cuando bajó del ascensor privado, con su maletín de cuero italiano en una mano y el abrigo colgado del brazo. El zumbido de Celeste llegaba desde la cocina, un sonido que se había vuelto tan familiar como su propio latido a lo largo de los años. Ella era la única constante en su hogar fracturado, la presencia constante que mantenía sus vidas funcionando incluso cuando apenas podían hacerlo por sí mismos. Nunca le había preguntado por qué se quedaba, nunca cuestionó su dedicación a una familia que parecía decidida a desmoronarse, a pesar de todos los lujos que el dinero podía proporcionar. El sonido lo golpeó como un golpe físico al alcanzar. En el segundo piso, la voz de Rouen sonó más aguda y desesperada de lo que había oído en años, gritando con lo que parecía una auténtica angustia. Su mente de hombre de negocios, entrenada para evaluar y responder a las crisis, se puso a funcionar a toda marcha mientras se dirigía a su dormitorio. La puerta estaba entreabierta, y a través de la rendija pudo ver movimiento, forcejeo, las inconfundibles señales de una confrontación física que le heló la sangre. Lo que presenció a través de esa puerta destrozó todas las suposiciones que había construido sobre su mundo cuidadosamente controlado. Celeste, la mujer en la que confiaba por encima de todas las demás, tenía a Rouen inmovilizado contra su escritorio, con ambas manos alrededor de las muñecas de la adolescente en lo que parecía una violenta lucha. El rostro de su hija estaba cubierto de lágrimas, su cuerpo se retorcía mientras intentaba liberarse del agarre de la mujer mayor. La escena se grabó a fuego en sus retinas con una claridad cristalina. Cada detalle, magnificado por la conmoción y la incredulidad. «Basta. Suéltame». La voz de Rouen se quebró de desesperación, un sonido que debería haber hecho que cualquier padre corriera a la habitación a proteger a su hijo. Tengo que hacerlo. Sus palabras se disolvieron en sollozos que parecían surgir de lo más profundo de su alma, crudos y rotos de una manera que hablaba de un dolor mucho más profundo que la restricción física. La respuesta de Celeste fue firme, casi áspera, con un acento cargado de emoción. «No, no te dejaré hacer esto nunca más. ¿Crees que esta es la solución? ¿Crees que causarte dolor hará que te ame?» Sus palabras tenían un peso que sugería que esta no era su primera confrontación, que ella había estado librando esta batalla mientras él permanecía ajeno a todo en su torre de ignorancia voluntaria. Cualquier padre normal habría entrado por esa puerta sin dudarlo. Cualquier padre cariñoso habría exigido explicaciones, pedido ayuda, hecho algo, cualquier cosa para proteger a su hijo de un daño paterno. El mundo civilizado tenía reglas claras sobre tales situaciones, protocolos que cualquier ser humano decente seguiría sin cuestionar. Pero Thaddeus Blackwell, a pesar de todo su éxito e inteligencia, ya no era un padre normal, y no lo había sido durante muchos años. En cambio, se quedó paralizado en el pasillo, con el maletín resbalándose de sus dedos inertes hasta caer al suelo de mármol con un sonido como el de un disparo. Algo en lo profundo de su pecho comenzó a quebrarse. No por la sorpresa ante la aparente traición de Celeste, sino por la insidiosa comprensión de que estaba presenciando algo que había ignorado durante demasiado tiempo. La forma en que Rouen luchó contra la moderación de Celeste, la naturaleza práctica de su lucha, las palabras que hablaban de encuentros previos y verdades más profundas, lo alejaron, no por cobardía, aunque sin duda formaba parte de ella, sino por toda una vida de alejarse de verdades difíciles, realidades dolorosas y las necesidades de una hija que le recordaba demasiado a la esposa a la que no había podido salvar. Sus costosos zapatos italianos lo llevaron por el pasillo hacia su oficina, cada paso resonando en el ático, como la cuenta regresiva para una ejecución que había estado posponiendo durante 16 años.
Celeste oyó los pasos alejarse y sintió que se le rompía el corazón por lo que debía ser la milésima vez desde que aceptó este trabajo. Lo había visto allí de pie, lo había visto presenciar lo que cualquier padre consideraría inaceptable, y lo había visto tomar la misma decisión de siempre: alejarse, fingir, desaparecer en su trabajo, su dolor y la cuidadosa construcción de una vida que no le exigía nada más que dinero y ausencia. Lo vio. Rouen susurró, sus luchas finalmente cesaron al sentir la verdad de la indiferencia de su padre, como un manto familiar de desesperación. Te vio haciéndome daño, y simplemente se alejó. Su voz no transmitía sorpresa alguna, solo la hueca confirmación de lo que había sabido en su corazón durante años. Ella no significaba nada para él. Su dolor era invisible, sus luchas irrelevantes, su propia existencia un inconveniente que había aprendido a sortear. El agarre de Celeste se aflojó, pero no la soltó, mientras miraba el rostro que recordaba tan dolorosamente a la mujer que nunca había conocido, pero cuya presencia aún dominaba la casa. Mapit no lo entiende. Ve, pero no sabe lo que ve. Eso no lo hace correcto, pero tampoco te hace inútil. Sus palabras fueron un salvavidas lanzado a aguas oscuras, pero Rouen llevaba tanto tiempo ahogándose que ya no sabía cómo alcanzar la salvación. La tarde se alargó con una agonizante normalidad. Thaddeus se sumergió en los informes trimestrales, mientras el sonido de una conversación tranquila llegaba desde otras partes de la casa. Celeste cumplía con sus tareas con precisión mecánica, pero sus ojos cargaban con un peso que no había estado allí esa mañana. Rouen desapareció en su habitación. El suave clic de su cerradura resonó por el ático, como una puerta que se cerraba ante la esperanza misma. Los tres existían en sus esferas separadas, conectados por un vestido, sangre e historia, pero aislados por años de silencio acumulado y malentendido. Al anochecer, Celeste finalmente hizo lo que llevaba meses planeando, pero nunca había encontrado el valor para intentarlo. Llamó a la puerta de la oficina donde Thaddeus se había atrincherado tras la caoba y las proyecciones trimestrales, esperó su distraído pase, y entró en el espacio donde vivía su verdadera vida, la que le importaba más que la familia que se desmoronaba a su alrededor. Señor Blackwell, empezó, con un acento más pronunciado cuando se emocionaba. Tenemos que hablar. Se quedó en la puerta como un soldado que se prepara para una batalla que sabía que quizá no sobreviviría, pero que se había vuelto inevitable. Sobre lo que viste hoy, sobre Rouen. Sobre lo que ha estado sucediendo en esta casa mientras has estado demasiado ocupada para darte cuenta. Levantó la vista de las pantallas de su computadora, con el rostro cuidadosamente inexpresivo, como había perfeccionado durante 16 años evitando conversaciones difíciles. Estoy segura de que cualquier malentendido que haya ocurrido se puede resolver sin drama. Celeste Rouen es una adolescente. Los adolescentes son difíciles. Manejas estas situaciones admirablemente. Sus palabras fueron un despido, un regreso al statu quo, que había mantenido su hogar funcionando de forma descuidada durante tantos años. Se está cortando, dijo Celeste, sus palabras cayendo en el silencio como piedras en agua quieta. Tu hija se ha estado lastimando durante meses, y hoy le impedí que se grabara otra línea en el brazo con un lápiz que había afilado hasta la punta. Eso es lo que viste. Eso es lo que dejaste. Eso es lo que has estado alejándote de ella toda la vida. Las palabras flotaban en el aire entre ellos, imposibles de retractarse, imposibles de ignorar, imposibles de archivar con todas las demás verdades que había pasado años evitando. Thaddeus sintió un cambio fundamental en su pecho, como un edificio que se asienta sobre unos cimientos que nunca habían sido tan sólidos como él creía. Por un momento, el único sonido en la habitación fue el susurro del aire acondicionado y el zumbido distante de una ciudad que seguía funcionando mientras su mundo se derrumbaba silenciosamente. Eso es imposible, dijo finalmente, pero su voz carecía de convicción. Incluso mientras las palabras salían de su boca,
Recordaba cosas que había elegido no ver. Las mangas largas en verano, la forma en que Rouen se estremecía al ser tocada inesperadamente. La cuidadosa forma en que colocaba los brazos, siempre cruzados, siempre ocultos, el retraimiento gradual que él había atribuido a la rebeldía adolescente más que a la adolescencia. Desesperación. Celeste se acercó a su escritorio, sus manos curtidas aferradas al respaldo de una silla de cuero que probablemente costaba más que los autos de la mayoría de la gente. No es imposible, señor Blackwell. Está sucediendo. Ha estado sucediendo. Y si no empieza a ver a su hija, a verla de verdad, la va a perder de una manera que ningún dinero podrá arreglar. Su voz se quebró en las últimas palabras, cargando con un dolor que era más profundo que la preocupación profesional. ¿Por qué? La pregunta se le escapó antes de que pudiera detenerla, cruda y rota de una manera que reveló al hombre detrás de la fachada de un empresario exitoso. ¿Por qué se haría eso a sí misma? Lo tiene todo, las mejores escuelas, la ropa más fina, esta casa, todo lo que podría desear. Incluso mientras hablaba, sabía lo huecas que sonaban sus palabras, lo completamente perdidas que estaban en cuanto a lo que una chica de 16 años realmente necesitaba. Porque ella cree que mató a su madre, dijo Celeste en voz baja. Porque has pasado 16 años mirándola como si fuera un recordatorio de tu mayor pérdida en lugar de tu mayor regalo. Porque preferiría sentir dolor físico antes que sentirse invisible en su propia casa. Porque es una niña que necesita a su padre, y en cambio tiene un extraño que paga por su existencia, pero no participa en su vida. La verdad lo golpeó como un golpe físico, cada palabra dando en el blanco con una precisión devastadora. Pensó en Viven, en la decisión que había tomado de llevar su embarazo a término a pesar de los riesgos, en la carta que le había escrito durante sus últimas semanas, que él leyó una vez y luego guardó bajo llave porque el dolor era insoportable. Su difunta esposa había elegido a su hija por encima de su propia vida, había tomado esa decisión con pleno conocimiento de las consecuencias, y él había pasado 16 años castigando a Rouen por una decisión que nunca le correspondió. Ella eligió, susurró, palabras arrancadas de un lugar profundo que había mantenido sellado durante más de una década. Viven eligió tener el bebé. Los médicos nos informaron de los riesgos. Dijeron que la interrupción del embarazo era la opción más segura, pero ella se negó. Dijo que prefería morir antes que perder a nuestro hijo. Esa fue su decisión, no la de Rouen. Confesar fue como abrir una vieja herida, pero por primera vez en años, sintió que el veneno comenzaba a salir. Celeste asintió, con lágrimas corriendo por su rostro mientras veía a este hombre poderoso finalmente comenzar a enfrentar el dolor que había estado destruyendo a su familia durante 16 años. Sí, ella eligió el amor. Ella eligió a tu hija. Ella eligió darle vida a Rouen, aun sabiendo que podría costarle. Aún. Y has pasado cada día desde entonces haciéndole pagar a Rouen por ese regalo. Sus palabras eran tiernas pero inflexibles. El tipo de verdad que podía destruir o sanar, dependiendo de lo que el oyente decidiera hacer con ella. No sé cómo, dijo Thaddeus, con la voz apenas por encima de un susurro. No sé cómo ser su padre. Cada vez que la miro, veo a Vivian. Veo todo lo que perdí, todo lo que no pude proteger. Veo la decisión que me alejó de mi esposa, aunque sé que fue la correcta. Sé que Vivian estaría devastada por lo que me he convertido, por lo que he permitido que le pasara a nuestra hija. Entonces aprende, dijo Celeste simplemente. Empieza hoy. Empieza ahora. Ve a su habitación, llama a su puerta y pregúntale cómo se siente. No te vayas cuando llore. No cambies de tema cuando te sientas incómodo. No huyas a tu oficina, ni a tus viajes de negocios, ni a tu cómodo entumecimiento. Estate presente. Sé su padre antes de que sea demasiado tarde. El camino hasta la puerta del dormitorio de Rouen se sintió como el viaje más largo de su vida. Cada paso cargaba con el peso de 16 años de errores, de conversaciones nunca tenidas, de amor nunca expresado, de una relación que no había nacido junto con los sueños de su esposa para su familia.
Levantó la mano para llamar, y luego dudó, consciente de repente de que no tenía ni idea de qué decirle a esta desconocida que era su hija, esta joven que había crecido en su casa, pero fuera de su corazón. Rouen. Su voz era vacilante, insegura, nada que ver con el tono autoritario que usaba en las salas de juntas y las negociaciones comerciales. ¿Puedo pasar? Creo que necesitamos hablar. El silencio se prolongó tanto que empezó a preguntarse si ella lo había oído, si quizás se había quedado dormida o si simplemente había decidido ignorarlo, como él la había ignorado durante tantos años. Cuando finalmente sonó el pestillo y la puerta se abrió, se encontró mirando a unos ojos que eran un reflejo de los suyos, llenos de un dolor tan profundo y familiar que lo dejó sin aliento. Rouen estaba de pie en la puerta como un animal salvaje, decidiendo si huir o luchar, abrazándose protectoramente en un gesto que de repente cobró un sentido desgarrador. ¿Qué quieres?, preguntó, con la voz plana y sin emociones, como la de alguien que había aprendido a no esperar cosas que nunca llegaban. ¿Te dijo Celeste que me cuidaras? Estás aquí porque te hizo sentir culpable. Sus palabras eran flechas dirigidas a su corazón, cada una dando en el blanco con la precisión de quien había estado estudiando a su objetivo durante 16 años. Estoy aquí porque te vi, dijo en voz baja, adentrándose en su raíz por primera vez en años. Era como entrar en un santuario de tristeza, lleno de colores oscuros y cortinas pesadas que impedían el mundo que se extendía más allá de sus ventanas. Vi lo que pasó hoy y me alejé. Me alejé porque me he estado alejando de ti toda la vida, y no sé cómo parar. Rouen rió, pero no había humor en su voz, solo el amargo reconocimiento de una verdad finalmente dicha en voz alta. Al menos eres sincera. La mayoría de los padres fingen que les importa. Tú nunca te has molestado en fingir. Se acercó a su escritorio, donde los lápices yacían esparcidos como evidencia de planes interrumpidos, mientras sus dedos trazaban patrones sobre la superficie de madera con nerviosa energía. Sí me importa, dijo, sintiendo las palabras extrañas y desconocidas en su boca. Siempre me ha importado, pero importar y saber demostrarlo son cosas diferentes, y fallé tan completamente en la segunda parte que la primera dejó de importar. Él miró alrededor de su habitación, viéndola realmente por primera vez, notando la ausencia de fotos familiares, la falta de cualquier evidencia de que se sintiera conectada con la vida que compartían en esta casa. ¿Por qué? La pregunta brotó de ella con una fuerza sorprendente. Meses de emoción reprimida finalmente encontrando liberación. ¿Por qué no valía la pena aprender a amar? ¿Por qué no valía la pena quedarse por mí? Mamá murió por mí, y te has pasado toda la vida asegurándote de que supiera que no valía la pena. ¿Sabes lo que se siente? ¿Tienes idea de lo que es vivir cada día sabiendo que tu existencia le costó la vida a alguien y que la única persona que queda que se supone que te ama desearía que hubiera sido diferente? La angustia en su voz destrozó algo dentro de su pecho que había estado congelado por demasiado tiempo. Sin pensar, sin analizar, sin retirarse a la distancia segura que había mantenido durante años, Thaddeus dio un paso adelante y abrazó a su hija. Ella luchó contra él al principio, golpeándolo con los puños contra el pecho mientras 16 años de abandono e ira se derramaban en un torrente de lágrimas y acusaciones. «Valiste la pena», le susurró en su cabello, abrazándola mientras ella sollozaba contra su hombro. «Siempre valiste la pena. Tu madre lo sabía. Yo lo sé. Simplemente he estado demasiado destrozado por perderla como para recordar cómo demostrártelo». Sus propias lágrimas brotaron entonces, ardientes e inesperadas, lavando años de control cuidadosamente mantenido, mientras finalmente se permitía llorar, no solo por su esposa. De no ser por la relación con su hija, que su dolor había destruido. Se quedaron allí, en su habitación en penumbra, mientras el sol se ponía sobre el puerto de Boston, dos personas rotas, comenzando el largo proceso de aprender a ser una familia. Celeste observaba desde la puerta con lágrimas en los ojos, recordando a otra hija que había perdido por la desesperación. Otra familia destrozada por el dolor y la incomprensión. Pero esta vez había podido marcar la diferencia.
Esta vez, el amor había triunfado. No sé cómo dejar de lastimarme, susurró Rouen contra el pecho de su padre, con la voz apagada pero audible. Ya no sé cómo sentir nada más. Cuando me corto, al menos siento algo, aunque sea dolor. El resto del tiempo, solo me siento vacío. Lo resolveremos juntos, prometió Thaddeus, con la voz ronca por la emoción. Te ayudaremos. Nos ayudaremos. Aprenderemos a ser una familia, aunque empecemos 16 años tarde. Se apartó para mirarla a la cara, viendo no solo los rasgos de Viven, sino la belleza única de Rouen, su fuerza, su valía, que no tenía nada que ver con el sacrificio de su madre, sino con quien era ella como persona. La sanación no se produjo de la noche a la mañana. Hubo conversaciones difíciles con terapeutas, sesiones de terapia familiar que los dejaron emocionalmente agotados. Momentos en los que viejos patrones amenazaron con reaparecer y enviarlos de vuelta a sus rincones de la casa. Pero por primera vez en 16 años, se acercaban en lugar de alejarse, construían puentes en lugar de muros, elegían la conexión en lugar del cómodo aislamiento. Celeste se convirtió no solo en su ama de llaves, sino en la guardiana de su familia, la presencia constante que les recordaba su progreso cuando los reveses hacían que el futuro pareciera imposible. Con el tiempo, compartió su propia historia, contándole sobre la hija que perdió por suicidio, sobre la culpa que la había llevado a buscar familias que necesitaban sanación, sobre la esperanza de que mantener vivos a otros niños pudiera honrar de alguna manera la memoria de aquel a quien no pudo salvar. Thaddeus aprendió a salir del trabajo en un horario razonable, a preguntar sobre el día de Rouen y esperar respuestas reales, a aceptar las emociones incómodas en lugar de refugiarse en la seguridad de las hojas de cálculo y los informes trimestrales. Él mismo comenzó terapia, finalmente enfrentando el dolor que había controlado su vida durante más de una década. Aprendiendo a separar su amor por Viven de su responsabilidad hacia su hija, Rouen comenzó un lento proceso de recuperación, trabajando con consejeros especializados en autolesiones y depresión, aprendiendo maneras más saludables de lidiar con el dolor y construyendo gradualmente una relación con su padre, quien había estado físicamente presente pero emocionalmente ausente durante la mayor parte de su vida. Empezó a escribir, canalizando sus emociones en poesía y diarios en lugar de grabarlas en su piel, encontrando su voz de maneras que no tenían nada que ver con el recuerdo de su madre. Una noche, 6 meses después de aquella terrible y maravillosa tarde, cuando todo cambió, Thaddeus se encontró en la caja fuerte de su oficina, sacando una pequeña caja de terciopelo que había permanecido intacta durante 16 años. Dentro estaba la pulsera de oro rosa con su pequeño dije de cisne que Viven había elegido para su hija no nacida. Un regalo para dar la bienvenida a Rouen al mundo y recordarle siempre el amor de una madre. Encontró a Rouen en la cocina con Celeste, ambos riendo de algún chiste compartido mientras preparaban la cena. El sonido de la risa sincera de su hija era aún lo suficientemente nuevo como para enternecerle el corazón, lo suficientemente preciado como para detenerlo en seco de gratitud por las segundas oportunidades y la posibilidad de redención. «Tengo algo para ti», dijo en voz baja, extendiendo la caja con manos ligeramente temblorosas. Era el último regalo de tu madre. Lo eligió durante su última semana y escribió una nota sobre cuándo debías recibirlo. Se suponía que debía dártelo en tu 16º cumpleaños, pero no pude. No estaba listo para compartirla contigo. Pensé que guardar su recuerdo para mí la mantendría más cerca. Rouen abrió la caja con dedos reverentes, jadeando suavemente ante la delicada belleza del brazalete que la había estado esperando todos estos años. «Es hermoso», susurró, recorriendo el amuleto del cisne con un dedo. «¿Me ayudas a ponérmelo?» La pregunta era simple, pero la confianza que la respaldaba representaba meses de arduo trabajo y sanación. La lenta reconstrucción de una relación que nunca se había permitido que comenzara de verdad. Al abrocharle el broche en la muñeca, Thaddeus sintió algo que no había experimentado en 16 años. Paz. No la ausencia de dolor, que siempre sería parte de él, sino la presencia de esperanza, la certeza de que el amor podía crecer,
incluso en un suelo que había sido estéril durante demasiado tiempo. El sacrificio de Viven les había dado la vida. Pero fue su decisión de finalmente empezar a vivirla, lo que honraría su memoria. El brazalete reflejó la luz cuando Rouen movió la mano. El cisne pareció una experiencia con la vida y las posibilidades. Por primera vez desde la muerte de su madre, se sentía hermosa, amada, digna del regalo que le había sido otorgado a tan alto precio. Ya no era solo la hija que había costado una vida, sino la hija elegida, atesorada y finalmente reclamada por el padre que había tardado tanto en recordar como amar. Celeste observó la pequeña ceremonia con lágrimas de alegría, sabiendo que su trabajo en esta casa estaba lejos de terminar, pero creyendo ahora que la sanación era posible, que las familias podían reconstruirse incluso desde las ruinas del dolor más profundo. Había perdido a su propia hija, pero había ayudado a salvar a otra, y en esa salvación encontró un propósito que hizo soportable su propio dolor. La familia Blackwell aún tenía trabajo por hacer, conversaciones por resolver, heridas que tardarían en sanar por completo. Pero ya no eran 3 personas aisladas compartiendo una casa. Se habían convertido en lo que Vivien siempre había soñado que serían cuando tomó su decisión amorosa definitiva. Se habían convertido en una familia, imperfecta y llena de cicatrices, pero finalmente verdaderamente unida. Mientras el horizonte de Boston brillaba tras sus ventanas y el brazalete reflejaba la luz de la lámpara con cada movimiento de la mano de Rouen, Thaddeus comprendió que algunos regalos valen cualquier precio, que algunos amores trascienden incluso la muerte, y que nunca es tarde para elegir la conexión por encima del miedo, la sanación por encima del escondite, la familia por encima del cómodo entumecimiento del exilio emocional. El amuleto del cisne bailaba en la muñeca de su hija como una promesa cumplida. El amor de una madre finalmente entregado y el largo viaje de una familia para volver a casa, finalmente, hermosamente completado.